Hoy nos visitan. Ellas son mujeres potentes. Ellas hacen unas poesías con fuerza, con autoafirmación. Son muy poetas, ya te lo decía recién. Son mujeres contemporáneas y, obvio, emprendedoras de la vida. Están conmigo Analía Cabas y Sofía Gómez Pisa, creadoras de Cabronas. Hola, chicas. Gracias, Sofi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, porque es la primera vez que tengo poetas. ¿Así se dice? Sí. En este sillón. Así En que algún momento alguien decía poetisa, pero Sí. ahora es poeta. Poeta. Género ¿Qué es multiforme. ser una poeta? Desásnenme. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es ser una poeta? Y mira, la poesía es un género que siempre fue maldito, ¿viste? Como, bueno, está la novela, que es como el gran género, la narrativa en sí, y quedó un poco despreciada la poesía para los más marginales, ¿no? Como el poeta siempre tuvo una vida compleja, una vida donde tenía que ganarse la vida de otra cosa para poder ser poeta. No, hemos tenido Pizarnik, por ejemplo, para nombrar una, vidas de poetas que han tenido problemas complicados en su vida y que terminaron, Alfonsina Storni también, y que terminaron con una vida trágica por ser poetas también, ¿no? Entonces la poesía siempre estuvo como ligada a los sentimientos, también un poco a lo romántico, pero la poesía moderna es muy diferente. ¿Por qué? Porque narra el hoy, ¿no? Es una forma de conectarse con el presente, la poesía. Sí, aparte como de alguna manera cuando uno encuadra el género novela, sabes a lo que vas, ¿no? Es como novela, relatos, Sí. cuentos, como que hay como en los lectores, digamos, una idea clara de hacia dónde va. Y la poesía es más un desafío, ¿no? Y también hay algo que tiene que ver que mucha gente dice, no, bueno, es que yo la poesía no la entiendo. Y el arte no es para entender, es para dejarse atravesar. Y la poesía es una invitación muy importante porque vos de repente abrís y no sabés por dónde va a ir, porque de repente el poeta puede tener, como decía Sofi, ¿no? Algo romántico y de repente hablar de algo que esté pasando en el hoy, porque las poetas y los poetas estamos muy conectados con lo que está pasando en la vida diaria, ¿no? Entonces de repente ves algo que te inspira, agarrás el papel y te pones a escribir. Y la poesía de por sí es transformadora y tiene como ese riesgo, ¿no? Y la poesía también es un género que está muy relacionado al arte. Porque hay en el simbolismo de la poesía, las imágenes y también la forma en la que uno lo escribe, pone en juego el inconsciente. ¿Por qué? Y porque siempre se escapa algo que es lo indecible para mí, ¿no? Dentro de la poesía, que es algo que no está relacionado con esto, con el esquema que es propio de la novela. Hay algo que se escapa siempre. Es esa palabra sutil, esa imagen, que luego cuando uno está leyendo poesía puede llegar a captar. ¿Y la poesía tiene como un seguimiento o es como La estructura, empieza y digamos. termina ahí? Claro, a ver, es como que también antes había una manera de escribir poesía que era como más rígida quizás, como determinados versos, ¿no? Y ahora la poesía, como decía Sofi, es distinta a la poesía que llamamos actual, ¿no? Porque de repente no tiene que tener ni que esté todo acompasado con un ritmo, sino que puede ser directamente como una pequeña estrofa que te lleve hacia un lugar y con eso ya estás haciendo un acto poético, ¿no? Como una manera también de revelarse ante unas estructuras que eran previas, que eran más quizás en algunos momentos como una especie de corset, si lo pensamos en términos de la moda, y ahora es como, bueno, podemos romper esos corsets y animarnos a ¿Cuándo jugar. se hizo el clic? ¿Cuándo cambió la poesía quizá más rígida a la que conocemos ahora, entre Qué comillas? gran pregunta. Sí. Bueno, viste, en los 60 estaban los beatnik, no sé, para mí, yo me formé con la escuela de la poesía de los 90. Entonces, para mí el quiebre fue ahí cuando esa poesía, que por ejemplo había una editorial que se llamaba Belleza y Felicidad, lo que intentaban hacer, Qué lindo nombre. claro, era jugar un poco con los parámetros del neoliberalismo de los 90. Era como decir, bueno, acá tomamos esto propio, marcas, utilizaban marcas o decían Pepsi en los poemas. Utilizamos lo propio de la política actual para contar otra cosa. Qué bueno. Entonces, por eso a mí me gustan los poetas de los 90, que fueron mis formadores. Y bueno, entonces la poesía siempre puede ser política, puede ser transformadora. La poesía es mágica. ¿Y por qué eligieron la poesía? Primero vos, ¿por qué elegiste la poesía para tu vida? Bueno, yo no la elegí, yo leía mucho narrativa más que nada y cuando era chica escribía ciencia ficción.
de chiquita en talleres que iba, mi mamá me llevaba al Parque Patricio ahí en el parque, y yo en el taller me sentaba y escribía mucha ciencia ficción. Y después con el tiempo, la palabra fue perdiendo espacio en mi vida, ¿no? Como que la vida se complejiza, no había tiempo para escribir tanto. Entonces encontré en la poesía una forma eficaz de acceder al conocimiento mío y de los otros, que para mí eran difíciles de comprender porque yo era adolescente y me estaban pasando un montón de cosas. Entonces la poesía me salvó de la adolescencia, de alguna forma. Qué bueno, porque las lograste entender. Yo soy de las que le cuesta entrar en la poesía y por eso estoy contenta que ahora en un ratito me van a leer. Sí, claro. Pero no quiero dejar de preguntarte vos, Ana, ¿cómo te interpeló la poesía? ¿Cómo arrancaste? La verdad es que fue de muy temprana edad, pero yo tuve que, viste que a veces las personas adultas hacemos ese jueguito de olvidarnos de cuál es el deseo genuino que nos atraviesa y hacemos la vida adulta. Y la niña tenía muy en claro qué quería. Y a los 8 años escribía poesía. Yo me escapaba en los recreos con un grupito de amigas a la biblioteca Wow. a escribir poesía. Y para mí era como, wow, esto, ¿no? Yo aparte canto, desde hace muchos años canto ópera. Entonces como que la musicalidad está muy presente en mis poemas. Hay mucha canción dentro de lo que es mi escritura. Y vos sabés que escribí ese primer poema, que fue como que empecé a sentirme una poeta en mi ternura de niña. En el momento duro en que fallece mi abuela, mis abuelos vivían en Mar del Plata y yo le escribo un poema a mi abuelo de lo que yo sentía en relación a este momento, ¿no? De que Wow, la abuela se había partido. Y me acuerdo que, bueno, lo llamé marcando los 30.000 números, ¿te acordás que en esa época era discar? Y le leí la poesía y mi abuelo obviamente que se emocionó y ahí dije, wow, o sea, esto es poesía, ¿no? Poder atravesar un dolor, poder transformarlo y que otro pueda sentir lo que vos estás sintiendo. ¿La tenés y esa transformar. todavía? Sí está, porque eso te iba a contar que tenía tanto miedo de animarme a decir que era poeta, que primero me mandé a escribir un libro de cuentos y relatos y escondí 2 poesías adentro del libro, que está disponible, obviamente, que para los que ya lo fueron leyendo, si no lo pueden también después leer, la protagonista. Así que ahí hay 2 poesías escondidas en este libro y una de ellas es esa que le escribí a mi abuelo en su momento. ¿Puedo escuchar alguna? ¿Una y una? ¿Hacemos? Sí, Obvio, por sí, sí. supuesto. Bueno, voy a arrancar con una de La culpa ya no es de tus padres. Este librito salió en 2020 por Elemento Disruptivo. ¿Y cómo lo consiguen? Si alguien ahora se tienta. Página web de Elemento Disruptivo, o habla conmigo, o Chapita Sónica, y le paso la página también. Chapita Sónica, me encanta. Encontrar el lugar que uno debe ocupar en el mundo es doloroso. Vivo haciendo filas que no llevan a ningún lado. En el banco, en el departamento de alumnos, en el supermercado, en el kiosco de la esquina. Mientras crezco, análogas a mis canas, se vuelven más largas. Con el tiempo aprendí a dejar pasar a todos primero. Es lo que pasa cuando una sabe desde pequeña el lugar a donde pertenece. Un día salís al balcón y el viento cruje. La calle sigue igual, violenta, gris y contestataria. Pero vos tenés una certeza. La culpa ya no es de tus padres. ¿Cuándo nos Hermoso. enteramos que la culpa no es de nuestros padres? Hace poquito. Sucede No hace eso. mucho, no hace Sí, mucho. y sí, llega el momento, ¿viste? Me parece maravilloso el título del libro. Sí, espectacular. Y que te resuenan, eso es lo que decís vos, como sí. que, opa, y ¿Qué te pasó? ponen en un lugar. Uno ya se imagina haciendo la fila, uno ya se imagina saliendo cual. porque tienen imágenes. Son las imágenes, sí. Saliendo al balcón, escuchando el ruido. Muy bueno, me gusta. Yo te voy a leer algo que es un adelanto del libro que acabo de terminar la semana pasada, que es mi primer poemario, como te decía, que me animé. Así que lo traje acá para compartir. Se llama Bueno. Sensible. A ver. A veces la vida es como una conversación infinita, donde no existe café que te permita mantener el equilibrio. A veces me inunda el destierro de mi propia sombra impalpable, el desamparo de no tener brújula, el fingir no saber sabiendo para no perturbar al destino. A veces me dejo llevar por la corriente, imagino sonrisas donde no las hay. A veces necesito un abrazo, un recreo de mi soledad, gozar de tu respiración en la mía y cambiar el rumbo hacia un lugar inesperado, un atajo al paraíso matinal de tu sonrisa. Y es en los recovecos de mi memoria y en mi sensibilidad donde encuentro la llave, el arte, para torcer mi suerte.
Wao, las dos. Impresionante. Noto esta distinción de que algunas son más cortas, otras son más largas. ¿Hay generalmente un número de palabras, de estrofas, de frases? Bueno, mira, los libros, cuando los estás haciendo, al final te das cuenta que tenían determinadas cantidades de versos Ujú. y que están muy relacionados entre sí, por eso lo armás hacia el libro. Pero a veces pasa simplemente que estás escribiendo y algunos poemas son más cortos que otros. Se puede jugar con esa duración, de hecho depende de qué temáticas, yo tengo otros que son súper cortitos y decís, ¿cómo en 3, 4 palabras podés transmitir tantas sensaciones y texturas? Porque de repente pasa esto, podés entrar a imaginarte en esa fila, como recién contaba Sí. Sofi, o esto, ¿no? De estar en un desayuno diciendo, esto es la rutina, ¿qué está pasando, ¿no? Con esto de Sí. sensible, ¿no? Sí. Y encontrar esa fuerza en la palabra sensibilidad, que es un poco que me gusta jugar con eso, ¿no? Que a veces, bueno, déjala que es una sensible. Para mí es una fortaleza ser Re. sensible. ¿Está la de tu abuelo ahí? ¿La podemos leer? Sí, la tendría que buscar. Ay, dale, búscala, La me busco. ¿Ustedes encantaría, mientras porque ya charlan? nos tentaste. ¿Qué más hay acá? Dale, te Tengo leo este. uno de Sí. Nadie es una promesa mientras ¿Cómo es? buscamos. Nadie es una promesa a los 33. Qué Claro, bueno. llegas a los 30 y te das cuenta que, bueno, no vas a ser astronauta, no vas a ser piloto de avión, no vas a ser modelo, bueno, es lo que hay, lo que queda. Nadie es una promesa a los 33. A De ver. eso se trata un poquito el libro. 33 años. Ya no hablo de drogas, de desamores, de traiciones. 33 años. Hablo de lo cotidiano, de esta hoja ahora en blanco, cómo se va llenando de letras. Eso debe ser lo único divertido, lo más divertido de la era digital. ¿Lo Ay, encontraste? sí. quería otra. Ah, bueno, dale, dale. A ver. Me da mucha ternura leer esta parte porque es encontrarme con esa O sea, niña esto lo de escribiste 8 de chiquita. años. ¿No Sí, retocaste nada? nada. Quedó así tal cual. exactamente igual. A ver. Se llama El Camino. Cuando agotes tus lágrimas, cuando cese tu pena, cuando olvides dolores, cuando olvides tristezas, mirarás hacia adelante y un camino gigante con luz te esperará, con flores, con manzanos, con amor de verdad. Encontrarás más frutos y nietos que querer. Yo comprendo tu pena, pero el camino hay que recorrer. ¿A 8 años tenías cuando escribiste eso? ¿Se me pone la piel de gallina? A mí también cuando ¿cómo lo fueron leo. esas palabras? Fuertísimo. Guau. Y aparte, bueno, lo leo y escalofrío por todos lados porque me acuerdo de la charla, de estar en el teléfono negro escuchando la voz de mi abuelo, llorar, agradecerme, ¿no? Y es que ahí entendí el sentido de hacia dónde quería ir. Para mí siempre el arte fue el camino en mi vida. Emprenderlo fue muy complejo porque había que romper con muchas estructuras de, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Era más fácil Sí. ser médica, abogada. Yo estudié Ciencias de la Comunicación acá con la colega. Ajá. Estudié en Sí. la UBA y es como nadie sabe muy bien a qué te vas a dedicar como licenciada en Y Ciencias de la Comunicación. mientras estás haciendo la carrera pasan muchas cosas. La también. vida. Yo estudié lo mismo, así que las entiendo. sí. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿a quién piensan que le corresponde este libro? O sea, ¿a quién se imaginan leyendo cada una cada vez que escriben? ¿Qué nicho, qué persona? Ah, está bueno lo que preguntas, Orne. Yo creo que me gustaría que los adolescentes leyeran La culpa ya no es de tus padres, porque siento como que ahí se ahorrarían un camino que a mí me costó mucho andar y ya Nadie es una promesa, capaz lo pueden leer a los 20, pero sí, ahora yo no pienso mucho en el nicho, pero sí creo que estaría bueno que a los adolescentes que le están pasando tantas cosas como la ludopatía, las drogas o el suicidio que aumentó un montón, estaría bueno que puedan canalizar todas esas problemáticas en géneros como la poesía. Qué bueno Así lo que más decís. que los pibes me lean, me gustaría que los pibes escriban. ¿Y qué hacen los que Sí. tienen que escribir? Perdón, ahora me respondes eso, pero justo dijiste todo que escriban. ¿Qué hace el que quiere escribir poesía? ¿Cómo es el camino, el paso a paso? Bueno, puede ser autodidacta el camino, ¿Mm? leyendo poetas, diría yo. ¿Quiénes recomendás? ¿Quiénes te gustan? Bueno, Alejandra Pizarnik, los poetas de los 90, Fabián Casas, Yo sumo José Alma Barra. Fuerte. José Barra también es re interesante porque él tenía como, con esto que ella hablaba, ¿no? Del tema del suicidio en los adolescentes, José trabaja mucho esa imagen
y me parece muy interesante también que puedan acceder a su literatura porque es como inspiración y es entender que hay un otro que está sufriendo y lo escribió y transformó en un libro, ¿no? Bueno, José ya falleció, pero dejó un legado maravilloso. Y me falta vos, ¿quién te imaginas leyendo tus poesías? La verdad es que yo cuando hice esta tapita que tiene muchos símbolos, ¿no? Cada elemento tiene que ver con un relato que está dentro. Yo quería hacer esto, ¿no? Cuando imaginé este libro y la verdad es que yo este abrazo que siento con este libro creo que llega a las personas que lo leen porque me escriben mucho ahí al Instagram, ¿viste? Diciendo, bueno, leí tal relato. Entonces es como que a mí lo que me pasó fue que al momento de escribir cada relato yo tenía identificado hacia quién iba. Entonces, sin lugar a dudas, es para todas esas personas que se quieran sentir protagonistas de su vida, porque muchas veces nos pasa que somos y hacemos por el deber ser y no por lo que sentimos, ¿no? Esta pulsión que tenemos de que somos pequeños y pequeñas, me encanta bailar, pero después, bueno, tengo que trabajar, ¿no? La vida, la rutina, y puede estar unido. Entonces es como que para mí siempre fue este libro para todas esas personas que no se animan a mostrar sus dones, que no se animan a empezar un camino nuevo, a emprenderlo. Que bueno, justo bien relacionado con quienes nos acompañan en Emprendidos, que Claro, es una comunidad totalmente. de gente que busca su propósito, que Sí. todo el tiempo se está reinventando y apostando a algo más. No a quedarse en el sistema de Tal cumplo cual. un horario y tengo un pie en la cabeza, sino Yo hace hacer por 16 años que me dedico especialmente al arte, Wow. pero no me animaba a estar delante de la cámara porque me parecía que, bueno, viste, era como un sueño. Y en realidad es que para mí ser protagonistas de nuestros sueños es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Me encanta, me voy a quedar con eso y la invitación a cabronas, me pasen ahí lo que Sí. necesiten. Bueno, lo que los quieran. esperamos el 22 a las 20 en Jean Lloré, en Tano Cabrón, Jean Lloré 715. A las 20 vamos a arrancar con el evento, va a estar buenísimo. Ahí vamos a hacer 5 autoras, así que estamos muy Qué contentas. bien. Va a estar Sofía Gómez Pisa, quien les habla, Analía Cobas, va a estar también Noelia Olivera Erni, y también Maya Masic, y también vamos a tener a la gran Martina Cruz, que la amamos, que va a estar llegando a la Argentina para este evento, así que estamos Qué re bueno. contentas. Y bueno, va a ser una entrada con un bono contribución súper accesible de 5.000 pesos, nada. Ni un café. Y nada, por eso. Así que pueden venir, disfrutar poesía. Y retomo algo con esto que hoy le he preguntado a Sofi, que para escribir poesía solo se necesita un papel y un lápiz. Y donde sea, o ni siquiera, no tenés tipo celu, en bloc de notas. Y lo primero que hay que hacer es animarse a tener esa voluntad de decir, voy a vencer el miedo que me da enfrentarme a un papel vacío y empezar a escribir. Y después siempre tener esa picardía de mostrarlo a alguien que nos quiera mucho y de verdad. ¿No? Eso. Porque hay muchos que son muy críticos y cuando uno inicia tiene tanto miedo de mostrarse. Escribir un libro es desnudarse ante millones y millones de personas. A mí me escribieron personas de todas partes del mundo por este libro. Wow. Y de repente es un montón, decís, wow, esto está pasando, Sí. ¿no? Y entonces es como, bueno, que el primer encuentro de mostrar esa poesía sea con alguien que es amoroso con nosotros, Me encanta. es un buen O bautismo. ustedes mismos les pueden mandar un mensajito. ¿Cómo son las Sí. redes para sacar la entrada o para lo que necesiten escribirles? Perfecto, mira, para encontrarme a mí me pueden encontrar en @analíacobas en Instagram, me pueden ahí preguntar también por el evento. Bueno, Chapita Sónica, ¿no? Sí, En Instagram Sofía también. Gómez Pisa. Ahí estamos. Y bueno, para sacar las entradas pueden entrar a Tano Cabrón. Lo pueden seguir en Instagram también, que van a estar ahí esperándolos. Y la verdad es que, nada, es muy accesible la entrada, así Sí. que Un esperamos. planazo para el 22. Sí. Bien, este aplauso es para ustedes, Gracias. chicas. Muchas gracias. Se me quedan que me voy a la mesa emprendedora. Obvio. Muchas Buenísimo. gracias. No me voy nada.